Bueno, aquí con mi mamá estamos practicando un poquito para una charla acerca de las pandemias y el origen de las vacunas y qué es lo que nosotros nos vamos a poner cuando nos vacunemos. Entonces, tenemos que hacer, para poder hablar de vacunas, tenemos que hablar un poquito de las pandemias, porque la historia de las vacunas están muy ligadas y está muy ligada principalmente a este bicho que es la viruela. La viruela es una enfermedad contagiosa que producía lesiones muy graves en la piel, mataba 30% de las personas que estaban contagiadas, se quedaban estériles, se quedaban con cicatrices profundas y también, vamos a decirle, con muchas lesiones en la piel. Así era la viruela madre, ¿viste? Bueno, entonces era terrible. La historia dice que 3000 años antes de Cristo ya existía esto, por eso se sabe por los egipcios que hacían descripciones de las lesiones y todo eso. Y se encontró también en Egipto una tumba del faraón Ramsés V, 1156 años antes de Cristo, que tenía todas las características de haber sido tomado por la viruela. En América no había llegado porque nosotros estábamos totalmente aislados de los países europeos. Entonces se vivía tranquilo en esta parte del mundo hasta la conquista de América. El mayor reporte fue que había más o menos 14 millones de incas antes de la conquista de América y ellos no tenían defensa alguna para este tipo de enfermedad. Entonces, después que ellos vinieron y se contagiaron de viruela, prácticamente la población se redujo a 1,5 millones de habitantes, prácticamente un 10% de la población que ellos tenían, y esto dejaron registrado también en su jeroglífico, vamos a decirle, dentro de su historia. Voltaire escribió que la población mundial, 60% se iba a contagiar más o menos de viruela y 20% fallecía. Este es un pensador, filósofo que era europeo, ¿verdad? Y él decía que la expectativa de vida en 1800 iba a ser de 40 años nomás, ¿verdad? Y también dijo que los turcos, había grupos de turcos que no se contagiaban porque le encontraron alguna maña a esto. Entonces, a partir de esto viene nuestra historia del desarrollo de las vacunas y vamos a hablar tampoco un poco del desarrollo de las vacunas para coronavirus. Había un granjero en Inglaterra que se llamaba Benjamin Gestic, que tenía unas vacas que tenían lesiones en las mamas y tenían también acá lesiones en las manos de las lecheras que ordeñaban las vacas. Y él había hecho una representación de esto de inocular a las personas con una viruela que era menos agresiva, que era la de la vaca. De acá viene la palabra vacuna, principalmente esto viene la palabra vacuna, y este reporte hizo Edward Jenner. Acá con mi, con mi Zoom no aparece este, ¿verdad? Pero él es llamado padre de la inmunología y salvó más vidas que cualquier otra persona en el mundo porque él reportó esto y empezó a investigar cómo hizo, ¿verdad? Con esa lanceta, él hacía cortes pequeños en el brazo de las criaturas y ponía la pus que encontraba en las mamas de la vaca o en la mano de las lecheras para inocularle con una viruela que era menos agresiva que la viruela que le agarraba al hombre, y con eso se formaba la inmunidad. Él fue el primer vacunador y la primera persona que reportó estos casos. Y por eso se llama vacuna. Y el primer centro de vacunación fue la sala de este señor, ¿verdad? A quien tenemos que agradecerle muchísimo porque es el padre de la inmunología. ¿Entendiste, madre? Las diferencias fueron terribles, ¿verdad? Este es más o menos la imagen que habrán tenido ellos, el niño que no estaba vacunado y el niño vacunado. Entonces esto tuvo mucho revuelo. Él no sabía con qué estaba tratando. Así que viene Luis Pasteur también a hacer unas investigaciones por azar prácticamente, porque a él se le contrata para investigar por qué se agriaba el vino y se convertía en vinagre, y encontró que había también mirando en el microscopio, encontró que había unos gérmenes, unos bichos que eran los que producían esto. Entonces, a ese fenómeno se le llamó pasteurización. Al que él descubrió que había bichos, se le hervía eso para que no produzca, se esterilizaba esa materia y después eso tenía como la leche, ¿verdad? La leche pasa por un proceso de pasteurización que hoy tiene el nombre Pasteur, hervir la leche para matar
bichos que tiene adentro para que no se fermente, ¿verdad? Él hizo otros aportes como el hominem vivum ex vivum, que significa todo organismo viene de otro organismo vivo. No, porque en esa época se manejaba un concepto de la generación espontánea, que si uno dejaba ahí, se podría y se descomponía, pero porque aparecían nomás los bichos adentro, era todo divino, todo estaba relacionado con otras cosas. Bueno, y hizo una teoría que es la germinal de las infecciones a raíz de un trabajo que hizo con el carbunco, donde descubrió que los gérmenes estaban también presentes en la sangre de los bichos que estaban enfermos, o en este caso de las ovejas que estaban enfermas. Entonces, él descubrió que los agentes causales de las enfermedades no eran las maldiciones porque se portaban mal, sino porque lo que pasaba era de que había gérmenes que estaban involucrados en esto. Y él llega también a la vacuna de la rabia, pero no tenía un microscopio electrónico para verle a los virus. Pero como el proceso de pasteurización anduvo tan bien, lo que pasaba era de que él tomó médulas de los animales que estaban contagiados de la rabia y cerebro y esterilizó eso, le mató a los virus, inactivó a los virus que él no sabía que era virus y empezó a inyectarle a las personas que habían sido mordidos por los animales que estaban enfermos. Entonces esto se convierte en la vacuna para la rabia, que es prácticamente un ítem demasiado importante porque este es el proceso de inactivación que se usa hasta hoy en día para muchas de las vacunas. Eh, Albert Sabin, yo también, madre, voy a mencionar porque este señor hizo que desaparezca prácticamente la parálisis infantil en el mundo. Este señor vino al Paraguay por intermedio del Rotary, el Rotary Club, ¿verdad? Que es una entidad muy noble que ayuda mucho a la gente. Bueno, le trajo a este señor y se empezó una campaña de vacunación demasiado importante en septiembre de 1985. Era la campaña de erradicación de la poliomielitis. Gisela Alarcón fue la primera que se vacuna en el país, ¿verdad?, contra la poliomielitis, y fue este señor Sabin el que agarró y empezó todo este proceso. Él es demasiado importante porque él no cobró ni un centavo por su vacuna. Dijo, es mi regalo. Voy a sacar esto acá para que se pueda ver un poquito. El, bajo el lema de, no puedo sacar, bueno, pero es mi regalo para los niños del mundo. Él no quiso registrar la vacuna y con esto se erradicó. Ya hoy la poliomielitis es considerada que se erradicó de las Américas y quedan algunos países de Afganistán, Nigeria, que todavía no se puede llamar que se han erradicado. Bueno, el 7 de abril de 1948 recién se fundó la Organización Mundial de la Salud. Anteriormente cada país hacía lo que quería con respecto a salud, pero nos pusimos serios en 1948 al formar parte de esta asociación que tiene con sus luces y sus sombras la finalidad de ayudar a la gente. Tanto es así que su campaña de erradicación de la viruela, que se inicia en 1966, acabó con la viruela y erradicó a la viruela del mundo en 1980. Yo creo que vos tenés vacuna para viruela. Yo no sé si tengo. Yo no sé si tengo, pero ya nací en el 76, entonces probablemente tengo también, no recuerdo, ¿verdad? Y bueno, se considera erradicada esta enfermedad del mundo y es gracias a la Organización Mundial de la Salud. Bueno, tenemos hoy en día un programa extenso de vacunación que es el PAI, Programa Ampliado de Inmunización, donde tenemos un esquema de vacunación completa para los niños, que esta libretita la mayoría de los padres tenemos para vacunarle a nuestros niños. Bueno, y tenemos todo tipo de vacunas, conjugadas, monovalentes, polivalentes, un montón de vacunas. Hoy nuestro desafío es ante el coronavirus y la vacunación se hace a partir de encontrar el genoma que codifica estas espinitas que se llaman spike glucoprotein, que es S, ¿verdad? La denominación, que son las espinitas que tiene el coronavirus, el virus del coronavirus. Con esto es lo que se trabajó. Esto es solamente para recordar cómo funcionan las vacunas. Las vacunas presentan
lo que produce la infección, el bicho, ¿verdad? Y esto producen dos formas de sistemas, ¿verdad? Inmunológicos, a partir de los linfocitos B, que los linfocitos B van a producir plasmocitos que producen las inmunoglobulinas IgG y IgM, que van a ser las que van a destruir en forma directa al virus, y otras que vienen por las células T, que son helper de ayuda, o killer, que destruyen, que van a destruir directamente a las células que están infectadas. O sea, unas son las que le van a destruir al virus, y si el virus se esconde dentro de las células, le van a matar este otro tipo de células, ¿verdad? Bueno, también yo voy a explicar en mi charla, ¿verdad? Que es las fases de lo que sería, le dice, está en fase 1, fase 2, fase 3, todo eso, ¿verdad? Entonces, para que tengan entendido más o menos esto, fase 1 es poca población de gente, fase 2 es mucha gente y fase 3 es muchísima gente y de varios países. Así más o menos nosotros tenemos organizado. Y el mecanismo COVAX, que tanto que escuchamos hablar también en las noticias, es el Fondo de Acceso Global a la Vacuna. Es una iniciativa también de la Organización Mundial de la Salud, formar un fondo único donde van a estar todas las vacunas y distribuirlas. En fase 1 a toda la población, a 20% de la población para el 2021. Y las prioridades son los trabajadores de la salud, los ancianos y la gente con comorbilidades, que son los diabéticos, hipertensos, asmáticos, todo eso, ¿verdad? En una fase 2, porque no se va a poder vacunar todo junto a la gente porque hay muchísima demanda, somos millones en el mundo y las fábricas no dan abasto. Son las poblaciones con mayor impacto. Si es que llega a ponerse muy fea la situación acá, entonces hacer llegar más vacunas para que pueda inmunizarse la gente. Sistema de salud vulnerable, yo creo el nuestro es uno de los peores que hay. Entonces, personalmente lo digo, ahora trabajo en salud y conozco. Hicimos bien las cosas en la primera etapa, pero en el segundo tiempo parece que nos va a ir un poco peor, ¿verdad? Tenemos esa pinta, también los refugiados, y en la fase 3 para ayuda humanitaria. El mecanismo COVAX. Forman 190 países, de los cuales 92 tenemos bajos ingresos y probablemente vamos a recibir una financiación de las vacunas. Sin embargo, los otros van a comprarlo en forma directa. En principio iba a hablar solamente de estas vacunas, pero las agrupé para poder hablar de todas prácticamente, ¿verdad? Que son un montón, nueve formas de vacuna, pero en realidad serían tres tipos de vacunas en realidad. Esta es la Sinopharm, y la Sinopharm se desarrolló con la Argentina. Este material es extraído del libro de vacunación de la Argentina, ¿verdad? Esto es calentito, del 28 de febrero, tienes nuevo, ¿verdad? El manual de vacunación y explicación técnica de la vacuna. Y la otra es la Sinovac, que es la Coronavac, que es la que llegó en este momento a nuestro país, que es la desarrollada también con el Instituto Butantan de Brasil. Tenemos por un lado los que participaron de los trabajos con la Argentina, que es la Sinopharm, y la otra es la Sinovac. Esta Sinopharm es una y esta es la Coronavac, que es la vacuna china que probablemente vamos a tener. Ellos agarraron y desarrollaron esta vacuna a partir de individualizar, más o menos en abril, ellos individualizaron al virus activo, lo inactivaron con beta-propionolactona y le agregaron para poder fijar el virus, hidróxido de aluminio. Entonces hicieron un procedimiento como Pasteur, agarraron, inactivaron el virus y bueno, una vez que se dieron cuenta de que ese virus que sacaron por lavado broncoalveolar, un tubito del pulmón de la gente que estaba enferma, se cultivó vamos a retroceder un poquito, se cultivó en riñón de mono verde, que es africano, y después se inactivó con la beta-propionolactona y se le fijó con hidróxido de aluminio. Estaba estable esa molécula y tenía al virus que no podía producir la enfermedad inactivado. Entonces ahí empezaron los estudios. Se le inyectaba a la gente para formar todo el proceso inmunitario. Y esto solamente voy a explicar con esto para ver cómo funcionan las fases. En la fase 1 se seleccionaron 192 pacientes.
voluntarios, ¿verdad? Ellos tenían que avisar, tenían un programa de celular si se sentían mal y todo eso. Aparentemente estos eran sanos, no tuvieron ningún tipo de contacto con gente que tenga coronavirus y se hicieron inyectar las vacunas. Estos estaban divididos otra vez en 10, de 18 a 59 años la mitad y la otra mitad mayor de 60 años. Y se les hizo 2, 4 y 6, 8 microgramos de la vacuna. Entonces a un grupo se le hizo 2 microgramos, a otro grupo 4 microgramos y a otro 8. ¿Para qué esto? Para ver los efectos colaterales que tenían. ¿Y cuáles eran los efectos colaterales que tenían? Dolor, fiebre, astenia, cefalea. Astenia es decaimiento general, estaban muy decaídos y todo eso. Un grupo tuvo diarrea y urticaria, principalmente relacionados a esto que recibieron 8 microgramos de la vacuna. Entonces se discontinuó. Se decidió hacerla en la fase 2 a 448 pacientes con 8 y con 4. Y esto presentaban efectos colaterales más graves como urticaria, que son, le picaba toda la piel, reacciones alérgicas. Y se optó por hacerla entonces que se descontinuó esto de 8 microgramos y se continuó la fase de 4 microgramos, pero en 2 dosis, con intervalo de 1 a 28 días para que pueda formar la respuesta inmune. Y en la fase 3, que era más gente, se seleccionaron 45.000 pacientes, 45.000 voluntarios, de los cuales 3.000 formaron parte según el mismo folleto argentino, los argentinos formaron con 3.000 voluntarios que recibieron 4 microgramos de la vacuna con un intervalo de 1 a 8 días. Por eso es que ellos tienen la vacuna, ellos formaron parte de estos estudios y facilitaron, vamos a decirle que colaboraron con el desarrollo de estas vacunas, ¿verdad? Bueno, muchas cosas se pueden decir de las vacunas. Hay estudios bueno, que representan un poquito esto, porque lo que se tenía un poco de miedo es no solamente de la introducción del virus que entra a la célula, sino también lo que se tenía mucho miedo era de que estos virus desencadenen precozmente la reacción de citoquinas, que es la que al final es la que mata al paciente. Entonces, bueno, nosotros estamos acelerando un proceso o eso era lo que nosotros teníamos miedo, o sea, lo que se tenía miedo con las vacunas y lo que se estaba investigando como efectos colaterales. Esta es la Sinopharm, ¿verdad? Que este es el folleto explicativo de la Sinopharm, que es una vacuna china de la misma característica de la COVAX, virus inactivados, que son virus muertos, ¿verdad? Y todo eso. También escuchamos mucho esto, ¿verdad? Que la vacuna de Sinovac podría no ser tan efectiva contra la cepa, acá dice brasilera abajo, no sé si esto se va a ver al final, y alerta porque vuelven a infectarse una vez que reciben la coronavac, lo cual aparentemente lo que van a hacer ellos es volver a inactivar la cepa que ellos están teniendo nueva de la mutación, ¿verdad? Y volver a inyectarte y vas a necesitar una tercera dosis de la vacuna. Yo creo que esto se va a manejar así. Y bueno, esta es la vacuna, una de ellas. Es la CoronaVac, que es una vacuna que habla de que tiene alta eficacia, 100% para las formas graves y 78% para las formas moderadas. Esta es nuestra página del ministerio. La página del Ministerio de Brasil, que esto lo descargué también de internet nomás, ¿verdad? Habla de que prácticamente moderados y graves, 100% de eficacia. O sea, te va a agarrar el coronavirus probablemente, pero va a pasar como una gripe leve y no vas a requerir ni internación ni mucho menos entrar a UTI. O sea, se va a transformar en una gripe más vulgar, vamos a decirle como una gripecina, como habíamos escuchado que se habló en algún momento. Y después tenemos una cadena de desarrollo de vacunas adenovirus recombinante. Esto es lo que tanto miedo también se tiene porque es manipulación genética. Para eso tenemos que entender cómo funciona la célula. Entonces el ADN forma una plantilla de ARN mensajero para transmitir la información desde el núcleo hacia afuera del núcleo. Entonces se forma una plantilla de ARN, esto pasa hasta afuera, a través fuera del núcleo, pasa por acá, que este es un ribosoma, y se generan las proteínas. Lo que hacen estas vacunas es hacen
clonan este ARN que va a pertenecer al coronavirus, hacen que esté dentro de acá sin entrar al núcleo, sin adherirse a nuestro ADN, y hacen que se produzca la proteína Spike, que es la proteína que forma las coronitas en el coronavirus. Entonces, esto es lo que va a presentar, va a ayudar a que se detecten este virus en nuestro organismo. Estudios con ARN y con adenovirus, hay muchos, demostraron ser seguros y no es la primera vez pero es de muy alta tecnología. La otra vacuna que llegó primero en nuestro país es la Sputnik. Esto coincide también con la Argentina, que más o menos recibió la lote un poco antes, ¿verdad? El 10 de febrero es publicado esto en la Argentina, que es el manual del vacunador, donde explica todas las cosas que le voy a contar, que voy a tratar de resumir. Bueno, ¿se acuerdan? ¿Te acuerdas, madre? Este es el coronavirus, ¿verdad? Este es el coronavirus acá. Entonces nosotros necesitamos sintetizar esta proteína. Entonces lo que hicieron los rusos es cortaron el genoma de acá, un pedacito del ARN del genoma que produce esta proteína. Y le pusieron a un adenovirus. Adenovirus viene porque fueron aislados primeramente en las adenoides. Producen resfrío común, ¿verdad? Y agarraron y cortaron el material genético de este adenovirus para que no se pueda reproducir y le cargaron el ARN el del coronavirus, que va a ir a sintetizar esto. Entonces, estos adenovirus van a poder sintetizar esta proteína que está acá, pero no es que ellos van a sintetizar, sino es un medio, un vector para poder entrar dentro de nuestras células humanas. Este material genético se partió en dos: AD26, que significa adenovirus 26, y AD5, que es el otro, ¿verdad? Y esto viene en dos vacunas diferentes, una que tiene tapa celestita y el otro que tiene tapa roja, y se hace con 28 días de diferencia, uno ahora y el otro 20 al día 28, y con esto se intenta generar los anticuerpos que nos van a defender. Bueno, esta vacuna, ¿se acuerdan que el otro tenía 50-70% de eficacia? Esta tiene 91.6%, que voy a explicar también que son estudios tomados diferentes, en lugares diferentes, con poblaciones diferentes y todo eso, ¿verdad? Que comparativamente tienen que ser en el mismo lugar, pues, para que se pueda comparar. Pero bueno, lo importante no está acá, lo importante está acá, que es una protección para los casos severos también del 100%. La AstraZeneca, que es la de Oxford, que es la ChAdOx 1, que viene chimpancé adenovirus Oxford 1. Esta es sintetizada también de la misma forma que la Sputnik, pero esta toma el material genético del adenovirus, del coronavirus, le mete adentro del adenovirus y hacen dos inyecciones con con la misma, vamos a decirle, con las mismas características. ¿Sí? En el otro AD26 son dos veces la AD26, y la carga de inmunicidad lo que varía, ¿verdad? O sea, le hacen dos vacunas también con las mismas características en dos dosis diferentes con intervalo de 28 días. Lo último que escuchamos es de que esta vacuna sí produjo una reacción inmunogénica, aparentemente, ¿verdad? Esto es sacado de los diarios, que decía que sí produjo una respuesta inmune en nuestro cuerpo, que producía trombos, que es lo que caracteriza al coronavirus. El coronavirus en sí, tenemos la virosis, como dijimos, y después la tormenta de citoquina, que es el proceso inflamatorio que nosotros producimos en teoría para matar al virus, pero es de manera desmedida, entonces se inflaman todos los vasos sanguíneos y todo eso produce que nosotros de repente nos compliquemos, ¿verdad? Entonces, esta vacuna es un poco discutida de repente y aparecen así cosas, ¿verdad? Pero no es la primera vez. Con la vacuna de la Butantan también se suspendió un tiempo porque había gente que había fallecido y no sabían si era adjudicable o no a la vacuna. Posteriormente se continuaron los estudios. Y en la Johnson Johnson, que es la que última entró en fase 3, que ahora sí ya se va a comercializar, tiene las mismas características que
que la AstraZeneca es también a base de adenovirus y todo eso, ¿verdad? Esta vacuna parece que se va a inyectar en una sola dosis con una alta carga viral, pero primero se va a vender todo en los Estados Unidos y cuando después va a venir acá a nuestro país, ¿verdad? Cuando de repente ya ellos tengan toda su capacidad instalada en los Estados Unidos y después nos va a llegar a nosotros. Yo creo que esta es una buena opción porque encima un pinchazo nomás, no son dos dosis como las otras que vamos a recibir dos. Y la vacuna de la Pfizer también es a base de material genético del coronavirus. Penetra en la cápsula de las células, este material genético le fabrica los anticuerpos también, igual que las otras, y tenemos la Moderna también que tiene la misma característica. Entonces lo que se rescata es un pedazo del genoma del coronavirus también para que va a sintetizar las células S de Spike, pero la diferencia fundamental está acá, que ellos no le cargan dentro de un adenovirus, sino le ponen en una molécula de grasa. Entonces, esta molécula de grasa, como nuestras células tienen una cadena bifosfolipídica, que es grasa también, ¿verdad? Alrededor de las células, que es nuestro organismo así. Entonces, esto hace que la grasa con la grasa se mezcle y libera el material genético dentro de nuestras células. Entonces, a partir de acá, esto capta nuestro ribosoma y produce las células de espiga, que es la célula Spike, y esto va a generar de la misma forma que la Sputnik, entonces una respuesta de linfocitos B, que estos linfocitos B van a producir las inmunoglobulinas y las células T que van a destruir a las células infectadas. Increíble. Bueno, entonces si nosotros vemos en una manera general estas vacunas que están acá, madre, vamos a tener la línea de la Pfizer, la Moderna, que están acá, espectacular. Estos usan grasa, entonces le ponen dentro de la grasa el material genético y la inyectan. Y de este lado tenemos la AstraZeneca, la Sputnik, la Johnson y Johnson, que son las que van a trabajar con adenovirus, le van a cargar al adenovirus que ya fue tratado para que no pueda reproducirse, le van a inyectar a las células. Hasta acá, esta es la diferencia. Esto viene a base de adenovirus y esto viene a base de moléculas de grasa. ¿Cuál es el problema? Estas vacunas de adenovirus nosotros podemos tener acá en nuestro país. ¿Por qué? Porque el modo de conservación es de 2 a 8 grados. O sea, nosotros tenemos la logística para manejar ese tipo de vacunas. Sin embargo, en el Paraguay, hasta ahora todo cambia, ¿verdad? A no ser que nuestro gobierno haga una super inversión, tiene que tener heladeras de menos 70 grados centígrados. Menos 70 grados centígrados es la temperatura que usa esto para que esto se vuelva, por si no se vuelve inestable y se pierde la vacuna. Entonces no nos va a servir. Necesitamos congeladoras, pero de menos 70 grados. Y esto no. Tenemos las vacunas comunes que nosotros tenemos, viene como para esa temperatura. Una vez que la inyectamos, se introduce esto como adenovirus y esto se introduce también dentro de la célula como molécula de grasa e introduce el ARN. Esto también introduce el ARN. El ARN pasa por los ribosomas, se sintetizan las células de espiga y todo el proceso inmunitario que va a ser todo igual. Una vez acá, entonces el linfocitos B produce la inmunidad por IgG, IgM para destruir directamente al virus. Este le mata al virus y los linfocitos T le matan a las células que están infectadas por el virus. Bueno, entonces, como conclusión, lo que podemos decir, madre, estamos trabajando con alta tecnología y lo que quise simbolizar acá con Monse también, que mi hija me ayudó para pensar un poco en esto, ¿verdad? Y nosotros llegamos a la conclusión de que para llegar a la luna, Sputnik se llamaba la vacuna, había una puja mundial para tratar de llegar a la luna. Después las carreras armamentistas, ¿verdad? Pero ahora es una carrera científica para salvar el mundo y hacer rodar de vuelta esto, ¿verdad? Entonces la humanidad más que nunca está unida para conseguir una solución a esto, que estamos convencidos que va a llegar a través de las vacunas. Lo que nosotros tenemos entonces como solución y creemos que esto va a ayudarnos entonces en todo es
conseguir una vacuna que sea muy efectiva y tenemos que empezar a vacunarnos para poder salir adelante con todos nuestros problemas sanitarios. Nuestros hospitales nunca van a dar abasto y si nosotros no podemos salir a trabajar, nunca vamos a tener nada tampoco en los hospitales. Y la solución en los hospitales es muy difícil porque uno llega, se complica y no tampoco por más que tenga el dinero del mundo, de repente no va, muchas veces no va a poder salir adelante. Nuestra mayor riqueza, nuestro desarrollo en la ciencia. Para erradicar la viruela se tardó casi 5.000 años. Y para erradicar esta pandemia, yo creo que un año para el desarrollo de una vacuna es fantástico y vamos a tratar de seguir adelante. ¿Entendiste algo, madre? Sí. Bueno, vamos a despedirnos. Chao, chao. Finalizar.